Evangelio de hoy lunes 17 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Marcos nos presenta un breve pero significativo encuentro entre Jesús y los fariseos. En este pasaje vemos cómo algunos de los líderes religiosos de la época se acercan a Jesús no con un deseo genuino de conocer la verdad, sino con la intención de ponerlo a prueba. Los fariseos le piden a Jesús una señal del cielo. No es la primera vez que esto sucede en los evangelios. En varias ocasiones las autoridades religiosas exigían pruebas que demostraran la autenticidad de su misión. Sin embargo, su petición no nacía de la fe sino de la incredulidad y el deseo de desacreditarlo. Jesús en su infinita sabiduría no cae en su trampa. En lugar de realizar un milagro para satisfacer su demanda, suspira profundamente y dice: ¿por qué esta generación pide una señal? En verdad os digo que no se le dará ninguna señal. Su respuesta es contundente y nos lleva a una profunda reflexión sobre la fe y la actitud con la que nos acercamos a Dios. Los fariseos representan aquí a todas aquellas personas que buscan signos espectaculares para creer, que exigen pruebas tangibles antes de confiar en Dios. Pero la fe no se basa en señales externas, sino en la apertura del corazón a la verdad de Dios. Jesús ya había realizado numerosos milagros. Había sanado enfermos, multiplicado los panes y los peces, expulsado demonios, calmado tempestades. Sin embargo, los fariseos seguían sin creer. Su problema no era la falta de señales sino la dureza de su corazón. Este pasaje nos confronta con una pregunta esencial. ¿En qué fundamentamos nuestra fe? Necesitamos constantemente pruebas visibles para confiar en Dios. A veces, como los fariseos, queremos que Dios actúe según nuestros términos, que nos dé señales claras antes de entregarnos a Él. Pero la verdadera fe no exige garantías. La verdadera fe se apoya en la confianza en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Se trata de creer en su amor y en su poder, aun cuando no veamos signos inmediatos. Jesús suspira profundamente antes de responder a los fariseos. Este detalle es conmovedor, porque nos muestra su dolor ante la incredulidad de aquellos que deberían haber reconocido la obra de Dios en él. Jesús no se irrita ni se enoja, sino que siente tristeza por la falta de fe en sus corazones. ¿Cuántas veces también nosotros entristecemos a Dios con nuestra falta de confianza, cuando dudamos de su amor, cuando exigimos pruebas en lugar de abandonarnos a su voluntad, cuando nos negamos a ver su acción en nuestra vida cotidiana? Después de responder a los fariseos, Jesús se marcha. No intenta convencerlos con argumentos ni discute con ellos. Simplemente los deja porque sabe que sus corazones están cerrados. Esto nos muestra que Dios no fuerza la fe en nadie. Él se revela, pero respeta nuestra libertad. Si nos acercamos a Dios con un corazón endurecido, con una actitud de escepticismo y exigencia, es posible que no veamos su acción en nuestra vida. Pero si nos abrimos con humildad y confianza,
descubriremos que Él está siempre presente, actuando de maneras que a veces no comprendemos de inmediato. Este pasaje también nos enseña que los milagros no son lo que genera la fe. Muchas personas en tiempos de Jesús fueron testigos de sus obras, pero no creyeron en Él. La fe es un don de Dios, pero requiere de nuestra disposición para recibirlo. Nosotros también podemos caer en la actitud de los fariseos cuando buscamos señales espectaculares y nos olvidamos de que Dios se manifiesta en lo simple, en lo cotidiano, en los pequeños gestos de amor y misericordia. Jesús nos invita a confiar sin necesidad de pruebas extraordinarias. Nos llama a ver su presencia en los sacramentos, en la palabra, en la comunidad, en los acontecimientos de nuestra vida. En nuestra relación con Dios, la fe debe preceder a la comprensión. No siempre entenderemos sus planes, pero podemos estar seguros de que Él nunca nos abandona. Cuando enfrentamos dificultades, podemos preguntarnos: ¿buscamos a Dios con un corazón sincero o solo queremos que Él haga lo que nosotros deseamos? La fe madura no es aquella que depende de milagros visibles, sino la que se mantiene firme incluso en medio de la incertidumbre y el silencio de Dios. Este pasaje nos invita a revisar nuestra actitud ante Dios. Nos acercamos a Él con humildad o con exigencias. ¿Buscamos conocerlo realmente o solo queremos que satisfaga nuestras expectativas? Jesús no se niega a dar señales porque no pueda hacerlo, sino porque sabe que la fe no nace de pruebas externas, sino de un encuentro personal con Él. La verdadera señal que Jesús da es su propia vida, su amor, su entrega en la cruz. Esa es la mayor prueba del amor de Dios por nosotros. Cuando comprendemos esto, dejamos de buscar señales externas y aprendemos a ver a Dios en cada momento, en cada situación, en cada persona. Pidamos a Dios que nos conceda un corazón abierto y una fe sincera, para reconocer su presencia y confiar en Él sin condiciones. Que no seamos como los fariseos, que exigen pruebas pero no están dispuestos a creer. Que seamos como los discípulos, que, aunque no siempre entendieron, confiaron y siguieron a Jesús. Que nuestra fe no dependa de los milagros que Dios haga en nuestra vida, sino del amor que sabemos que nos tiene. Y que cada día aprendamos a ver las señales de su presencia en lo sencillo, en lo cotidiano, en el amor que transforma y da sentido a nuestra existencia. El rechazo de Jesús a dar una señal nos recuerda un aspecto esencial de la vida cristiana: la fe no se basa en pruebas constantes, sino en una relación viva con Dios. Si nuestra fe dependiera únicamente de los milagros visibles, entonces no sería una verdadera fe, sino una simple reacción ante lo evidente. A lo largo de la historia, Dios ha actuado con signos y prodigios, pero siempre con el propósito de fortalecer la fe de aquellos que ya están abiertos a recibir su mensaje. Para quienes tienen el corazón endurecido, ningún milagro es suficiente. Este episodio nos invita a examinar nuestra propia actitud ante Dios. Le pedimos señales porque realmente queremos crecer en la fe, o porque queremos que Él se ajuste a nuestros deseos y expectativas. Muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles y anhelamos una intervención visible de Dios. Queremos que resuelva nuestros problemas de inmediato, que nos dé respuestas claras, que nos muestre el camino sin margen de duda. Pero Dios, en su infinita sabiduría,
Nos llama a confiar incluso en la incertidumbre. Jesús nos enseña que la verdadera fe no necesita pruebas externas. Es una confianza profunda en Él. Amor y la fidelidad de Dios, incluso cuando no comprendemos sus caminos. Los fariseos querían poner a prueba a Jesús porque no estaban dispuestos a aceptar su enseñanza. No buscaban la verdad, sino una excusa para seguir en su incredulidad. También nosotros podemos caer en la tentación de probar a Dios. De exigirle respuestas inmediatas, de condicionar nuestra fe a que Él haga lo que nosotros queremos. Pero el amor de Dios no se rige por nuestras condiciones. Él nos invita a confiar sin reservas, a creer incluso cuando no vemos. Vemos, a caminar con la certeza de que Él está con nosotros aunque no siempre lo sintamos. Jesús sabía que ninguna señal haría cambiar el corazón de los fariseos. Porque su problema no era la falta de evidencia sino la falta de apertura. Lo mismo puede suceder con nosotros. Podemos ver las maravillas de Dios a nuestro alrededor y, aún así, seguir dudando, porque nuestra mirada está nublada por el miedo, la desconfianza o la autosuficiencia. La fe requiere humildad. Reconocer que no lo sabemos todo. Que no podemos controlarlo todo. Que necesitamos a Dios más de lo que pensamos. A veces nos preguntamos por qué Dios no nos responde como queremos. Pero quizá la verdadera pregunta debería ser: ¿estamos dispuestos a escuchar su respuesta, aunque no sea la que esperamos? Jesús no da señales a quienes lo desafían con incredulidad. Pero sí se manifiesta a quienes lo buscan con sinceridad. Su mayor señal es su amor, su entrega, su presencia constante en nuestras vidas. Si abrimos los ojos del corazón veremos que Dios nos habla de muchas maneras, en la oración, en la escritura, en los sacramentos, en las personas que nos rodean. Pero si estamos cerrados como los fariseos, ninguna prueba será suficiente porque siempre encontraremos una excusa para dudar. Es fácil exigir señales cuando no queremos comprometernos con la fe. Pero Dios no busca convencer a la fuerza sino invitar con amor. El gran milagro que Dios nos ofrece cada día es su gracia, su misericordia, su paciencia con nosotros. Incluso cuando dudamos, incluso cuando tropezamos. Nuestra fe se fortalece cuando aprendemos a confiar en Dios sin necesidad de pruebas constantes. Así como un niño confía en su padre sin entenderlo todo. Así estamos llamados a confiar en nuestro Padre Celestial. Jesús suspiró profundamente al ver la incredulidad de los fariseos. Que nuestro corazón no cause esa misma tristeza, sino que sea un corazón dispuesto a creer. No esperemos grandes señales para acercarnos a Dios. Busquémoslo en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo silencioso. Pidamos a Dios que nos conceda una fe sencilla. Una fe auténtica, una fe que no dependa de lo extraordinario, sino que se alimente de su amor fiel. Que no pongamos a prueba a Dios, sino que nos dejemos probar por Él, para que nuestra fe crezca y madure en la confianza. Porque la mayor señal de todas ya nos ha sido dada. Jesús mismo, su vida, su muerte, su resurrección. En Él encontramos todo lo que necesitamos para creer. La fe auténtica no exige pruebas constantes, sino que se fortalece en la relación con Dios. En la confianza en su amor y en la certeza de su presencia en nuestras vidas. A veces queremos ver signos extraordinarios, pero olvidamos que Él
mayor milagro es su gracia que nos sostiene cada día. Si aprendemos a mirar con ojos de fe, descubriremos que Dios ya nos ha dado innumerables señales. La belleza de la creación, el amor de quienes nos rodean. La paz que sentimos cuando nos abandonamos en Él. No necesitamos pruebas espectaculares, sino un corazón dispuesto a reconocer su presencia en lo cotidiano. Jesús nos llama a creer sin condiciones, a confiar sin exigir. A caminar con la certeza de que Él nunca nos abandona. La verdadera fe no es la que depende de señales externas, sino la que se arraiga en la seguridad de su amor inmutable. Así como Jesús dejó a los fariseos sin concederles la señal que pedían, también hoy nos invita a confiar sin imponerle condiciones. Él se manifiesta a quienes lo buscan con sinceridad, a quienes abren su corazón sin reservas. Que nuestra fe no sea como la de los fariseos, que necesitaban pruebas para creer, sino como la de los discípulos que, aun en la incertidumbre, siguieron a Jesús. Con confianza. Que podamos reconocer en cada día las señales de su amor y vivir con la certeza de que Él camina a nuestro lado. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.